Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Cuánto lo tiene? Les espero. Los que tienen la Biblia en el celular, pueden mantener el celular con su Biblia allí. ¿Sabe? Nunca debemos descuidar o dejar de usar o tener la Biblia física en nuestros hogares. Vendrán tiempos, hermanos, dice la Escritura, que ya se lo leo. Segunda de Timoteo capítulo 4 en esta mañana dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pueden sentarse. Hay muchos hermanos que se han incorporado nuevos por días. La cita en la cual hemos traído hoy es solo una introducción que quiero traerle. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pablo sentía que su ministerio estaba terminando. Pablo enseña a Timoteo y da instrucciones de cómo ejercer el ministerio. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que para estos tiempos la palabra escaseará. Que los pastores o los ministros se pastorearán a sí mismos y dejarían la sana doctrina a un lado. Sé evangelista, sé maestro, sé predicador de la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, dice Pablo a Timoteo. Sufre aflicción y ten paciencia, le dijo. ¿Sabe? Cuando llegamos, encontramos una situación, por eso puse el carro acá, para que nadie se metiera por allí. Me tocó lavar. No le voy a decir, ya usted sabe. Paciencia, Señor, dice. En esta mañana quiero traerle un tema, porque habíamos hablado qué puede suceder o qué está por suceder muy pronto. Y muchos dicen que se ha apresurado o acelerado una vez el señor Trump asuma la presidencia. Ya se están dando muchas situaciones que se sabe que se van a implementar y se van a acelerar. Amén. Profecías que se están cumpliendo, pero hay una gran profecía que está por cumplirse y que ya se está dando por un hecho. Hoy vamos a hablar del templo.
Todos saben lo que es el templo. ¿Sí? Vamos al origen para poder entender lo que será el tercer templo. Hoy hemos estado predicando, creo, 2-3 meses seguidas. Hoy queremos tomar la bandera del Maestro para poder entender lo que se va a hacer y lo que se está haciendo y lo que se va a cumplir, y donde el anticristo tomará posesión, y lo que Daniel dijo que sería la abominación desoladora. Tenemos que entender que tiene que darse la construcción del tercer templo. Y como muchos han venido añadiéndose y otros están empezando, tenemos que ir al origen para poder entender el tercer templo. Dios sacó al pueblo de Israel, ¿de a dónde? Los viejitos o los más antiguos son los que nos van a ayudar en esta mañana. De Egipto. Salieron de Egipto, ¿por qué? ¿Qué aconteció para que ellos salieran de Egipto? 10 plagas, gracias. Alguien dijo 10 plagas. La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué sucedió esa noche? Dice que el espíritu de muerte pasó por todas las casas, y donde estaba la sangre del cordero, allí el espíritu de muerte no tenía cabida, no tocó a ningún primogénito. Y los que tenían la sangre del cordero en las puertas, en las ventanas, fueron el pueblo de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Salieron. El ejército iba tras ellos. Dios abrió el mar. ¿Lo recuerdan? Todos lo saben. En medio del desierto, donde Dios les sacó, los sacó por medio del desierto para que el pueblo no viera las guerras, las batallas en los pueblos alrededor, para que no se desanimaran y confiaran en Él permanentemente. Dios dio instrucciones a Moisés para que estableciera un lugar donde él pudiera descender y estar en medio de ellos y tener un trato personal. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dios no tenía un trato personal con el pueblo. Dios trataba con Moisés, y en el sumo sacerdote establecido no era Moisés, era su hermano Aarón. Era Aarón el sumo sacerdote. Era Aarón, hermanos, el encargado de llevar la dirección de Jehová para con el pueblo. Y Dios trataba con Moisés, sí, pero estableció a su hermano Aarón como el sumo sacerdote. ¿Estamos claros? Instrucciones se le dio a Moisés de cómo construir el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios descendía y la gloria de Dios bajaba. Trataba con el sumo sacerdote, amén, para con el pueblo, ¿cierto? Ese lugar de tabernáculo, ¿cómo era? Tenía 3 partes. 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes? Por eso es que es importante esto, hermanos. A mí me encanta la camisa de maestro. 3 partes, perdón. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el patio, el lugar donde se tenía y se recibían los animales para el sacrificio. Cada familia, cada año o cada cierto tiempo, se presentaban y llevaban el animal más gordo, el animal perfecto, lo presentaban delante de Dios, el sacerdote lo sacrificaba, y si Dios lo hallaba perfecto, cubría sus pecados. Eso fue en el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron en el desierto. Era una carpa, por decirle, era movible, donde ellos iban
el tabernáculo iba con ellos. Donde ellos posaban, el tabernáculo se establecía en medio de ellos. Y Dios descendía sobre ese lugar para tratar para con el pueblo. Era Jehová Padre. Es el tiempo de Jehová Padre. El hermano Jorge decía, tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, había una separación. El hombre no tiene acceso en ese día, en ese momento, al lugar santísimo. Solo descendía sobre el lugar santísimo, y el sacerdote que entraba ahí tenía que estar. Dios le estableció una vestimenta especial que no se la voy a tratar porque lo voy a confundir más. Pero en esa vestimenta tenía una cuerda, y en la cuerda tenía unas campanitas. Cuando el sacerdote se movía, se escuchaban las campanitas y se sabía que el sacerdote estaba vivo. Si no escuchaban las campanitas, estaba muerto. Porque era tal la gloria, o la condición del sacerdote no era para con Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cómo empezó? El lugar donde Dios descendía para tratar con el pueblo. Ese tabernáculo se mantuvo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios le permitió al hijo de David. ¿Cómo se llamó el hijo de David? Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Predicamos el domingo cuando Dios le dijo a Salomón. Salomón había terminado su casa y el templo, el primer templo. Ese primer templo reemplazaría lo que era el tabernáculo. Ya no era un lugar movible, ya no era un lugar inestable para ellos, era un lugar fijo donde ellos tenían acceso para llegar. El primer templo. ¿Por qué David no lo pudo construir? ¿Por qué? Tenía sus manos, era hombre de guerra. Sus manos, dice la Biblia, estaban manchadas de sangre. Y le dijo Dios a David: tu hijo lo construirá. Salomón permitió Dios construyera el primer templo para reemplazar el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar donde Dios, hermano, había un lugar especial. Dios permitió. De repente usted sabe uno, ¿qué permitió Dios que se pusiera en el tabernáculo? En el lugar santísimo. ¿Qué había? El arca. Y adentro del arca, ¿qué había? ¿Perdón? La vara de Aarón. Lo que ellos comían, el maná, estaba en el arca, y el arca estaba en el lugar santísimo. Y sobre el arca, ¿qué había? mire la figura. 2 querubines que cubrían el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Amén. ¿Qué les decía? Ya. El propiciatorio, prototipo del Señor Jesucristo. Bien, eso fue el primer templo. Ese primer templo, Dios, hermano,
a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos estos Ageo, todos estos grandes profetas profetizaron al pueblo en cuanto a su desobediencia, en cuanto a su pecado, a que se arrepintiesen, porque si no, Dios permitiría que un pueblo se levantara contra ellos y los destruyera y destruyera el templo. ¿Quién fue ese pueblo que se levantó y destruyó el primer templo? Babilonia. Nabucodonosor vino con su ejército, año 546 antes de Cristo, 517 antes de Cristo. Babilonia se levantó contra Jerusalén y destruyeron el primer templo. Ellos fueron llevados en exilios. ¿A dónde? A Babilonia. Estando, dice, vamos a buscárselo. Yo quería hacer la introducción rápida, pero si no le doy cita bíblica, no estoy haciendo nada. Libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 al capítulo 48, dice Ezequiel, capítulo 40, estando, dice, habían transcurrido 25 años en el exilio. ¿Lo están leyendo? En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada. En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en una visión. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Cuando usted revisa, hermano, el libro de Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, Dios en la visión a Ezequiel le profetiza que los volvería a traer, que les permitiría a reconstruir o hacer el templo número 2. Esdras, Nehemías fueron movidos. Hubo un hombre de los medos, persa, llamado Ciro, dio cartas, abrió las puertas para que el pueblo regresara, para que pudieran reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, levantar las puertas y de nuevo reconstruir lo que sería el segundo templo para Israel. ¿Sí? Claro, solo es introducción para poder entender el tercer templo. Usted tiene que saber por qué llegamos al tercero. Venimos del tabernáculo, venimos del primero, fue destruido y Dios permite que el pueblo regrese y construya el segundo templo. ¿Ok? Ese segundo templo, en vida, en tiempo de Jesús profetizó que no quedaría. ¿En qué año se destruyó el templo y se cumplió lo que Jesús dijo? En el año 70, por mano del general Tito, Imperio Romano. Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, y en el año 70, en manos del general Tito, a través del Imperio Romano, el templo fue destruido. ¿Qué quedó del templo? Un solo muro. El que hoy día todos los líderes, gobiernos, todos van allá a hacer la pantomima a ese muro, introducen un papelito, lo besan. Es el muro de los lamentos, que quedó como evidencia de la destrucción del segundo templo. Desde ese entonces,
hasta el día de hoy, ¿quién es el templo? ¿Quién es el templo? Vayas al libro de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 16. ¿Alguien que lo lea? Ya lo tengo. Le gané porque lo tengo resaltado. No soy tramposo, le digo la verdad. Dice así, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y mire el 6:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pásense al 6:19 para que tenga otra evidencia. Capítulo 6, Primera de Corintios, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Alguien sabe por qué esto? ¿Usted sabía que usted es el templo del Espíritu Santo hoy? ¿Lo sabía? Y si yo soy templo, si el Espíritu Santo está en mí, por eso le leí Timoteo. La palabra es para redarguir, para reprender y para edificar. Sabiendo yo que soy templo del Espíritu Santo, ¿puedo yo? Usted sabe. ¿Por qué ahora nosotros somos templo? Porque cuando el Señor murió, fue a los cielos y Él prometió antes de irse que dejaría con nosotros ¿a quién? A la tercera persona de la Trinidad, que nosotros en doctrinas creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre en el tabernáculo. Dios Padre en el Antiguo Testamento trataba directamente con Moisés, con Aarón, con los profetas. Dios Padre se manifestaba con ellos para con el pueblo. Ese fue un tiempo de Dios. El otro tiempo de Dios fue cuando vino el Señor Jesucristo, y todo fue basado en el ministerio del Señor Jesucristo estando en vida. Ascendió a los cielos. Está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Fue y dejó a la tercera persona, al Espíritu Santo que está en nosotros. Pero el libro de Daniel dice que la abominación desoladora, la cual está por darse, se tiene que dar en el lugar santo. Se tiene que dar en el templo. Entonces, ¿quién habla del tercer templo? Libro de Apocalipsis. Y entramos en la enseñanza en esta mañana. Capítulo 11. ¿Por qué tenemos que llegar al tercer templo? Para que se cumpla todo lo profetizado. Para que aquel hombre de maldad llamado el anticristo, hermano, se haga pasar por Dios. 3 años y medio, dice la Biblia, será todo perfecto, todo amor, todo solucionado. Pero pasados los 3 años y medio se rebelará contra todo lo que se llame
Dios. Capítulo 11, libro de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Divida 42 meses entre 12. 42 entre 12. 3 años y medio. Cumplimiento de la semana 70, que será una semana compuesta. Sé que no es fácil para muchos hermanos que han venido nuevos. Me gustaría profundizarles al máximo, comprimirle la información, y si hay dudas y preguntas, darle el tiempo para que las haga. 42 meses. ¿Y qué va a pasar en esos 42 meses? La Biblia habla de 2 testigos que estarán predicándole, que estarán señalando, que estarán, mire, Dios en su infinita misericordia, aún en ese tiempo, permitirá que muchos judíos se sean arrepentidos, porque para poder ellos alcanzar el perdón de Dios tienen que arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, que no lo han hecho. Amén. Muchos lo han hecho. ¿Qué tiene de diferente el tercer templo con el primero y el segundo? El primero tiene un atrio, pero no se le permite al gentil accesar al atrio. Recuerda, Israel salió, y para que ellos fueran aceptos tuvieron que establecer una señal y una marca en los que no eran. Esa marca también tenían que hacérselo los que no eran judíos, que pudieron salir con ellos. ¿Cuál fue la marca? La circuncisión. La circuncisión era la señal para que ellos pudieran ser aceptados en medio del pueblo. Pero en el atrio no tenían parte ningún que no fuera del pueblo de Dios. En el segundo templo, el atrio no fue reservado para los gentiles. En el tercer templo, cuando usted lee el libro de Ezequiel, es que no tengo tiempo, son 5 capítulos, léanlo. Dios le da todas las medidas a Ezequiel en la visión de lo que sería la construcción del segundo templo. Codo para allá, codo, todas las medidas. Pero en el tercer templo, en la visión que le permitió a Juan en la isla de Pasmo, el atrio, el patio, no tiene medidas. Es abierto. Y le dijo: no lo midas, no le ponga límites. ¿Por qué? Porque aún sigue abierto ese lugar para todos aquellos que se arrepientan y tengan acceso sin límite. Todavía sigue abierto. Esto, bueno, en otro tiempo les predico sobre los 2 testigos. Me quiero enfocar en el tercer templo. Se dice, ¿por qué les digo esto? Porque ya por las redes sociales y muchos medios se está diciendo, ya tienen para levantar el tercer templo. Ya se dice, hay un acuerdo de paz que inició Donald Trump con su yerno Gerald Kushner, y ese acuerdo de paz, aún no estando Donald Trump en la presidencia, ese acuerdo de paz se ha mantenido vivo y vigente. Y dicen los judíos, dice Israel, que solo hay un hombre que tiene la capacidad para unir a los musulmanes
con los judíos en un acuerdo, en una negociación, y ese es ese Señor. Viene un acuerdo de paz que ya tiene todos los fundamentos. En ese acuerdo de paz se le va a permitir a Israel levantar este tercer templo. En ese acuerdo de paz permitirá lo que dice Daniel en el capítulo, ya se lo busco, capítulo 11, por favor. Libro de Daniel, capítulo 11. ¿Lo tiene? Libro de Daniel, capítulo 11. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerle. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio porque su reino será arrancado. Váyase al versículo 16, dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujer para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Versículo 29 dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se constritará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se sentará con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El Señor Jesucristo habló de la abominación desoladora que habló Daniel. La abominación desoladora, ¿cuál es? Cuando el anticristo se siente en el lugar santo, una vez se establezca y se construya el tercer templo. Por eso, hermanos, es una profecía que está por cumplirse muy pronto. Amén. Tabernáculo, primer templo, segundo templo, por construirse el tercer templo, para que se cumpla lo profetizado. Amén. Váyase a primera de Pedro y concluyo con algo, porque son temas que tienen para darle más. Primera de Pedro, capítulo 2. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El tercer templo
el lugar del atrio, el patio, no tiene medida, sigue abierto. Ese espacio, hermano, tiene un lugar para usted en esta mañana. Estamos a las puertas, hermanos, y vemos todo lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que estamos viviendo los tiempos de principios de dolores. Usted ve España destruida, usted ve guerra en el Medio Oriente, usted ve todo lo que está sucediendo. Es porque la palabra de Dios está teniendo un cumplimiento en este tiempo. La economía, el dinero físico va a desaparecer muy pronto. Hay una persecución, hermano, en medio del pueblo judío, donde ellos se reúnen, donde van, son atacados, son, hermano, primero la persecución con ellos y luego el pueblo que creyó en el Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña que nosotros ahora somos pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa. Si Él libró el pueblo estando en Egipto y lo libró en el desierto, Él nos librará en este tiempo. Pero usted tiene que saber que usted ahorita es templo del Espíritu Santo, que usted no es cualquier cosa. Usted no se puede meter en cualquier lugar para desagradar al Espíritu Santo. ¿Alguien sabe lo que es bueno? El que sabe lo que es bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es. ¿Alguien sabe lo que es malo? ¿Alguien sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Alguien tiene la fortaleza para decir no a lo malo, sí a lo bueno? ¿Alguien puede decir no a lo malo en un momento de presión de grupo por Dios, hermano? Porque va a venir un tiempo de persecución. Dice que nadie va a poder comprar, nadie va a poder viajar, nada, si no tiene la marca, si no tiene el chip, si no tienes cómo. ¿Tendrás la fortaleza para decir no? Solo con el Señor nos puede ayudar. Termino con algo. Viene a mi memoria una anécdota. Dos amigos granjeros, distante en una granja uno del otro, se visitaban esporádicamente, muy esporádicamente. Y un día uno de los granjeros en el campo se encontró un huevo de águila, lo llevó a casa, lo puso en el nido con las gallinas, salieron los pollos, salió el aguilucho también. Y aquel granjero tenía un corral y en ese corral estaba el aguilucho con los pollos y comía, subía al palo, dormía junto con los otros pollos y se tiraba y fue creciendo el aguilucho en medio de los pollos, en medio del gallinero. Y uno de estos días que el otro granjero va y lo visita al que tiene el aguilucho y lo encuentra y lo lleva al corral y ve el aguilucho en medio de los pollos y le dice: amigo, ¿por qué tú tienes ese aguilucho entre los pollos en el gallinero? Él no pertenece al gallinero, él es... Y él le dijo: no, él es un pollo. Y empezaron a discutir entre ellos, uno que no y el otro que sí. Él es un pollo. Y el amigo que lo visitó le dijo: te voy a demostrar que no es un pollo. En la mañana, en la madrugada, tempranito, antes que el aguilucho se tirara, lo tomó y le habló y le dijo: tú eres un águila. Tú puedes remontarte en las alturas, tú no perteneces a este gallinero. Pero lo soltó y volvió a caer en el gallinero con los pollos. Y el amigo le dijo: ¿viste? Es un pollo. Y él le dijo: no, él es un águila. Él no pertenece al gallinero. Y te lo voy a demostrar mañana. Se levantó más de madrugada que el aguilucho no viera
el amanecer y empezó a hablarle ahí en la oscuridad. Y cuando él escuchó que los pollos se tiraron, de nuevo se tiró en el gallinero. 2 días en lo mismo, y el amigo le dijo: es un pollo. El otro que vino no lo es un águila. No pertenece al gallinero, es un águila. Y te lo voy a demostrar un tercer día. Antes que amaneciera, se levantó, se llevó el águila, pero no lo dejó en medio del gallinero, sino que lo llevó al bosque. Y allá en el bosque, en el amanecer, lo tomó en la mano y empezó a decirle: tú no eres un pollo, tú no perteneces a un gallinero, tú eres de las alturas, tú fuiste creado para remontarte en lo más alto. Y cuando empezó el amanecer, dice que el pollo hecho águila, el águila hecho pollo, tomó la altura y pudo volar. No somos pollos. No fuimos creados para un gallinero. La palabra dice que el Señor Jesucristo nos constituyó como linaje escogido, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que eres, eso es lo que llevas. Él está dentro, tú no eres cualquier cosa. No te metas en el gallinero, porque no perteneces al gallinero. Y Dios está viendo la aflicción. Cuando Él empiece a elevarte, vas a entender lo que llevas dentro. Eres el templo. No ha sido construido el tercero. Eres el templo. Él está ahí. Cristo está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Tienes que abrirlo, tienes que demostrarlo. Tienes que ser un hijo del Señor. No eres pollo. Actuamos como pollo. Nos acostumbramos al gallinero, pero no podemos remontar. Yo no soy predicador de la prosperidad, yo no creo en eso. Pero creo en un Dios que provee. Creo en un Dios que multiplica. Creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios de lo imposible. Él puede abrir puertas, hermano. Él te va a llevar. Ay, te lo digo. ¿Sabe? A mí no me gusta hablar de mí, pero hace poquitos días con mi esposa, uno revisa lo que era, donde estábamos, lo endeudados que estábamos. Estamos endeudados todavía, pero es diferente. Es diferente. Nos íbamos en la noche y le dábamos cuenta a los bancos que le debíamos una tarjeta y empezábamos a orar. Bueno, ya 4 bancos no existen de eso. No por nosotros, sino que otros los compró. Pero cuando usted revisa, hermano, que eso no lo hizo el pueblo de Israel. Dios los sacó con señales, con milagros y prodigios de Egipto. Ellos salieron, pero sus mentes y sus corazones quedaron en Egipto. Dios te sacó, hermano, de lo más vil, porque ninguno puede decir que es santo. Nos sacó, pero no es para volver, es para remontarnos. Quisiera transferirles algo de vivencias, de milagros. Ahí hay un milagro, allá atrás hay otro milagro, acá hay otro milagro. Yo no puedo decirle nada contrario de lo que Dios ha hecho. Nada era mejor de lo que Dios quiere darte ahora. Salgamos del gallinero. Es simbólico, no estoy diciendo, es para que podamos entender que el tercer templo va a venir, pero para ello
Somos parte ya de ese patio, porque el Señor nos compró con precio de sangre. Va a venir para que se cumpla y el hombre de maldad, de pecado, se sienta en el lugar santo y venga la abominación desoladora para que se cumpla. Pero ese templo ahora somos nosotros. Se lo digo con experiencia. Cuando sus lágrimas salen, cuando tú sientes algo ahí especial, es porque Él está ahí. Característica del tabernáculo, característica del primero y segundo templo. El pueblo solo podía llegar hasta un lugar, hasta un punto. Cuando descendía la nube, ellos tenían que esconderse. No podían ver la nube. No podían. Ahora nosotros los tenemos adentro. Ahora Él está con nosotros. Lo que ellos no pudieron tener, lo que ellos no podían ver, ahora tú lo tienes y tú lo puedes compartir a otro. Si no valoramos esto, nunca entenderemos el sacrificio de la cruz. Lo vamos a tener como algo ligero, como algo que pasó y como una celebración cada 25 de diciembre. Si no va a tener un valor real en nuestras vidas. Amén. Tenemos un momento especial. No sé si lo hacemos. Llámenme al altar, por favor. Todos los del altar. Lucas. Amén. Quiero que me regalen de manera muy especial, un momento muy especial, muy solemne para la iglesia y para todo el pueblo. Miren, les explico, porque hay muchos hermanos que se han incorporado, están nuevos. Nosotros como iglesia no creemos en el bautizar niños, ¿verdad? Bautizamos cuando la persona ya tiene un nivel de conciencia de lo que eso implica y representa. Igual, como no bautizamos niños o bebés, como quiera, nosotros ponemos en práctica una cita bíblica que se las voy a leer y luego invito a los hermanos a pasar. Dice así, libro de Lucas, capítulo 2, versículo desde el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso fue en ese entonces. Como todos saben, hermanos, nació una ovejita nueva. Como iglesia, lo que practicamos y mantenemos como doctrina, hasta que, le voy a decir el nombre, Chris Trey, ¿verdad? Ayúdame con el nombre, léelo por favor.
Crisley, Inés, Piti. Amén. Sus padres, tu hermano Edwin Alexis Piti y Magdalene Lisette Miranda, han convenido aceptar, presentar a Crisley delante del Señor. ¿Tienen algún testigo? Amén. ¿Solo uno? ¿Sí? Amén. Tomamos la cita bíblica, la ponemos por práctica, la presentamos, la dedicamos y oramos al Señor para que Él tenga cuidado de ella en todo. Sus padres disponen presentarla, entregarla y ponerlas en las manos del Señor. Amén. Tómamela, por favor, tú. ¿Se pueden poner de pies, por favor? Este es un momento muy hermoso. Lo disfruto. Oiga, estoy acá. Padre, en esta mañana, Señor, mi hermano Edwin y su esposa Magdalene han dispuesto, Señor, presentar, dedicar, poner en tus manos, oh Dios, a Crisley, a Inés, Piti Miranda. ¿Me está escuchando? Señor, en esta mañana, Señor, como pastor y sacerdote, Señor, de este lugar, presento, Señor, y dedico en esta mañana a nombre de mis hermanos, Señor. La presentamos y la ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ella. Que el Señor Jesucristo, Señor, sea su abogado, su intercesor, y a través del Espíritu Santo, Señor, puedas recibir con mucho agrado, Señor, para tener el cuidado. Hoy oramos, Señor, por sus padres. Oro, Señor, por Johanna, Señor, como testigo. Será una colaboradora para ellos también. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, la presentamos, la dedicamos, la ponemos, Señor, en tu presencia, en tus manos. Guárdala, Señor. Líbrala de toda enfermedad. Todas sus necesidades, Señor, sean provistas, Padre, a través de sus padres. En el nombre poderoso de Jesús. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Tú me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Si me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Si me diste nombre, yo soy tu niña, la
niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Si me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, si me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Señor, Si me gracias, Padre. dice nombre, Vamos a orar por la ofrenda, hermanos, si gustan. Pueden pasar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, mantenemos la canción ahí. me amaste a mí. Oramos, Señor, por la ofrenda de mis Si me hermanos. dice nombre, Que podamos hallar gracia delante de tu trono a través de la ofrenda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, si usted va a ofrendar, si gusta pasar. y hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos Alábalo con gozo, hermano. sentir tu río, Alaba su nombre en esta mañana. sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad libertad. en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en libertad. Y somos Somos libres.